Un millonario salvó a una niña mendiga de una tormenta y la llevó a su mansión. A la mañana siguiente, quedó paralizado al ver lo que ella hizo con su madre enferma. La carretera estaba casi desierta. La tormenta que azotaba Monterrey esa noche parecía haber vaciado las calles. Alejandro Montes, al volante de su lujoso sedán negro, intentaba concentrarse en el camino mientras los limpiaparabrisas luchaban por mantener el vidrio despejado, la lluvia torrencial y los relámpagos que iluminaban momentáneamente el cielo creaban un ambiente casi surrealista. Alejandro no era un hombre que se dejara impresionar fácilmente. Había construido su fortuna con esfuerzo, pero también con un desapego emocional que le permitía tomar decisiones frías y calculadoras. Sin embargo, esa noche, algo rompió su rutina. A lo lejos, en una parada de autobús, divisó una figura diminuta, encorvada, tratando de protegerse de la lluvia con un trozo de cartón. Frenó de golpe, algo dentro de él obligándolo a actuar. Bajó la ventanilla del auto, permitiendo que el viento y algunas gotas de lluvia entraran, mientras observaba a la niña con atención. Estaba empapada, su cabello oscuro pegado a su rostro, y su ropa apenas servía para cubrirla del frío. «¿Qué haces aquí sola, niña?», preguntó Alejandro, su voz cargada de autoridad. La niña levantó la mirada lentamente. Sus ojos grandes y brillantes se encontraron con los de Alejandro, reflejando miedo, desconfianza y una tristeza que él no podía ignorar. Dudó en responder, pero finalmente murmuró con un hilo de voz: «No tengo a dónde ir». La respuesta sencilla y directa lo desarmó. Alejandro, acostumbrado a negociar en términos duros y a lidiar con problemas complejos, no sabía cómo manejar algo tan humano y crudo. Permaneció en silencio por un instante, evaluando la situación, hasta que finalmente suspiró. «Sube al auto. No puedes quedarte aquí con esta lluvia». La niña lo miró con desconfianza, pero el frío y la desesperación la hicieron ceder. Subió al asiento trasero, abrazando su trozo de cartón como si fuera lo único que le daba seguridad. Alejandro la observó por el espejo retrovisor, mientras arrancaba el auto. Ella mantenía la mirada baja, sin emitir un sonido. El trayecto hasta la mansión, Montes, fue silencioso, interrumpido solo por el golpeteo de la lluvia y los truenos ocasionales. Alejandro no podía dejar de preguntarse qué había llevado a una niña tan pequeña a estar sola en una noche como esa. Aunque no lo admitiera en voz alta, algo en ella le recordaba una sensación perdida hace mucho tiempo, algo que no lograba identificar del todo. Al llegar, las imponentes puertas automáticas se abrieron lentamente, revelando la enorme mansión iluminada desde adentro. Alejandro estacionó frente a la entrada principal. Apagó el motor y salió del auto. Miró hacia atrás, donde la niña aún estaba sentada, con los ojos muy abiertos, contemplando la casa. «Vamos, te sacarás esa ropa mojada y te daré algo caliente para comer», dijo con firmeza. La niña dudó un momento, pero finalmente salió del auto. Sus pequeños zapatos hacían un sonido húmedo contra el pavimento, mientras seguía a Alejandro hacia la puerta. La mansión era tan grande y lujosa que parecía sacada de un cuento. La niña apenas podía contener su asombro. En el vestíbulo, el mayordomo, don Felipe, los recibió con una expresión de sorpresa al ver a la pequeña empapada. «Señor Montes, ¿quién es esta niña?», preguntó con discreción. «No importa ahora. Felipe, prepara algo de comida caliente y ropa seca. Va a quedarse aquí esta noche», ordenó Alejandro, su tono más brusco de lo habitual. Felipe asintió, aunque su curiosidad era evidente. Alejandro guió a la niña por un largo pasillo hasta una de las habitaciones de invitados. La puerta se abrió para revelar un cuarto amplio, decorado con tonos cálidos, y una cama tan grande que parecía desproporcionada para alguien tan pequeña. «Este será tu cuarto por esta noche», dijo Alejandro, dejando entrever cierta incomodidad en su voz. «Mañana veremos qué hacer contigo». La niña asintió tímidamente. Alejandro la dejó sola, aunque antes se aseguró de que don Felipe trajera comida y un pijama seco. Mientras tanto, él se retiró a su estudio, buscando refugio en la rutina que tanto le daba consuelo. En el estudio, se sirvió un whisky y se sentó frente a la chimenea, observando las llamas con el ceño fruncido. No podía entender qué lo había llevado a detenerse esa noche. Él no era un hombre de impulsos, mucho menos de actos de caridad, pero algo en los ojos de esa niña lo había movido de una manera que no podía explicar.
Era como si ella le hablara directamente a un rincón olvidado de su alma. Mientras tanto, en su nueva habitación, la niña se comió cada bocado de comida con cuidado, como si no quisiera desperdiciar nada. Luego se cambió y se acurrucó en la cama, mirando al techo por un momento, antes de cerrar los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura. Afuera, la tormenta continuaba rugiendo, pero dentro de la mansión Montes, algo había cambiado. Alejandro no lo sabía aún, pero esa niña iba a cambiar su vida de formas que él nunca habría imaginado. Los primeros rayos de sol entraban tímidamente por las ventanas de la mansión Montes, filtrándose a través de las pesadas cortinas. La tormenta de la noche anterior había dejado un aire fresco y una calma que contrastaba con la intensidad de lo ocurrido. Alejandro, acostumbrado a levantarse temprano para revisar su agenda del día, descendió las escaleras en silencio, intentando ordenar sus pensamientos sobre la pequeña que había traído a su casa. En la cocina, don Felipe preparaba el desayuno como de costumbre. Sin embargo, había un aire de curiosidad en el rostro del mayordomo, que no podía evitar preguntarse qué hacía una niña desconocida en la mansión. «Señor Montes, ¿le preparo un café como siempre?», preguntó Felipe mientras removía el contenido de una olla. «Sí, por favor», respondió Alejandro, distraído, mientras tomaba asiento en el comedor. Un silencio momentáneo invadió el espacio hasta que Felipe, incapaz de contenerse, se animó a hablar. «¿La niña sigue aquí?» «Sí, está en una de las habitaciones de invitados. Anoche no podía dejarla en la calle con esa tormenta. Veremos qué hacer después del desayuno». Felipe asintió, aunque la respuesta no disipó su intriga. Alejandro no era conocido por actos impulsivos ni caritativos. Sin embargo, el mayordomo conocía lo suficiente de la familia Montes para saber que detrás de su fachada fría había un corazón que, aunque escondido, aún latía con fuerza. Mientras tanto, en la habitación de invitados, la niña se despertaba lentamente. El colchón mullido y las cálidas mantas eran un lujo que no había experimentado antes. Durante unos segundos, pensó que todo había sido un sueño, pero al mirar a su alrededor, la realidad de su situación le devolvió una mezcla de alivio y timidez. Tras dudar un momento, se levantó, con el pijama limpio que Felipe había traído la noche anterior, y salió al pasillo. Sus pequeños pies descalzos hicieron eco en el suelo de mármol mientras avanzaba con cautela. Mirando las pinturas y muebles que adornaban el lugar, era un mundo completamente ajeno al suyo, pero no pudo evitar sentirse fascinada. El sonido de risas suaves la llevó hacia una habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y al asomarse, la niña vio algo que la detuvo en seco. Dentro, una mujer mayor, con el rostro pálido y los ojos cerrados, estaba recostada en una cama. La habitación tenía un ambiente cálido y acogedor, pero lo que llamó su atención fue un detalle. La mujer parecía sonreír ligeramente mientras escuchaba las historias que una enfermera le contaba. La niña entró sin hacer ruido. Acercándose a la cama con pasos lentos, la enfermera notó su presencia y le dirigió una sonrisa amable. «Buenos días, pequeña. ¿Puedo ayudarte?», preguntó con suavidad. «No, solo estaba mirando», respondió la niña, con un hilo de voz. La enfermera asintió, respetando su timidez, y continuó hablando con la mujer mayor. Sin embargo, la niña sintió un impulso inexplicable y se acercó un poco más, hasta sentarse al borde de la cama. La anciana, que no había abierto los ojos, extendió una mano débilmente, y la niña, instintivamente, la sostuvo. La enfermera, sorprendida, se detuvo por un momento al notar cómo la anciana parecía reaccionar positivamente al tacto de la pequeña. Era como si su presencia tuviera un efecto calmante, algo que ni los médicos ni los cuidados especializados habían logrado en años. En ese instante, Alejandro, que había subido para verificar cómo estaba la niña, se detuvo en la puerta. La escena frente a él lo dejó sin palabras. Su madre, Isabela, que llevaba años en un estado casi apático debido a su enfermedad, parecía relajada y con un tenue rastro de alegría en el rostro. La niña sostenía sus manos con delicadeza, mientras le murmuraba algo en voz baja. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Alejandro, más para sí mismo que para los presentes. La enfermera, aún sorprendida, se giró hacia él con una expresión que mezclaba asombro y esperanza. «Señor Montes,
Es la primera vez que su madre muestra una reacción tan positiva en mucho tiempo. Creo que esta niña tiene algo especial. Alejandro permaneció en silencio, incapaz de procesar lo que veía. Miró a la pequeña, que levantó la mirada hacia él con algo de nerviosismo, como si temiera haber hecho algo malo. Yo solo quería saludarla, dijo la niña con un tono casi de disculpa. Alejandro se acercó lentamente y se arrodilló junto a la cama, observando a su madre con atención. Su expresión era más tranquila que nunca. Tomó la mano libre de Isabela y por primera vez en años sintió algo más que desesperanza. Algo había cambiado, aunque no podía explicarlo. «Está bien, pequeña. No has hecho nada malo», dijo finalmente, su voz más suave de lo habitual. «Creo que has hecho algo increíble». La niña sonrió tímidamente y volvió a mirar a Isabela, quien parecía sumida en un sueño tranquilo. Alejandro se levantó y observó a la pequeña con una mezcla de curiosidad y admiración. No sabía quién era, ni de dónde venía, pero una cosa era clara. Ella había traído algo que hacía mucho tiempo faltaba en esa casa, y Alejandro estaba decidido a descubrir más sobre ella. El día avanzaba lentamente en la mansión Montes. Alejandro había pasado gran parte de la mañana en su despacho, revisando documentos que, por primera vez en años, no lograban captar toda su atención. Su mente regresaba constantemente a la escena que había presenciado en la habitación de su madre. Había algo en aquella niña que lo inquietaba, algo que no podía ignorar. Decidido a averiguar más sobre ella, Alejandro llamó a don Felipe. «¿Dónde está la niña ahora?», preguntó mientras ajustaba su reloj de pulsera. «Está en la sala principal, señor. Le ofrecí algo de comer, pero parece que está demasiado nerviosa como para comer mucho», respondió el mayordomo, con una leve preocupación en la voz. Alejandro asintió y se dirigió hacia la sala. Allí encontró a la pequeña, sentada en un extremo del enorme sofá de cuero. Sus piernas apenas tocaban el suelo. Estaba jugueteando con un cojín, visiblemente incómoda en aquel entorno tan opulento. «¿Te sientes cómoda aquí?», preguntó Alejandro mientras se sentaba frente a ella, dejando a un lado su tono frío habitual. La niña levantó la mirada con cautela. Sus ojos grandes reflejaban una mezcla de temor y curiosidad. «Sí, es muy bonito este lugar», respondió en un susurro. Alejandro notó que su voz era dulce, pero cargada de inseguridad. Decidió abordar el tema que lo tenía intranquilo desde la noche anterior. «Dime, ¿cómo te llamas?», preguntó con suavidad. «María», respondió, apretando el cojín entre sus manos. «Mi mamá me llamaba Mari, pero hace mucho que no la veo». Alejandro sintió un pequeño nudo en el estómago, aunque era un hombre acostumbrado a negociar y manejar situaciones complejas. No sabía cómo manejar el dolor en los ojos de una niña. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó, intentando no sonar demasiado inquisitivo. María bajó la mirada, jugueteando con los bordes del cojín. Tardó unos segundos en responder. «Se fue. Un día me dijo que volvería, pero nunca regresó. Luego, me quedé sola». Alejandro sintió que algo se quebraba dentro de él. Había algo desgarrador en la manera simple en que María relataba su abandono, como si intentara protegerse de una verdad aún más dolorosa. Decidió no presionarla más por ahora, pero aquello solo aumentó su determinación de investigar su origen. «Está bien, María. No tienes que contarme todo ahora, pero quiero que sepas que estás a salvo aquí», dijo, con una firmeza que buscaba tranquilizarla. La niña asintió lentamente y volvió a centrar su atención en el cojín. Alejandro se levantó, intentando procesar la información que acababa de recibir. Caminó hacia su despacho y al cerrar la puerta, tomó su teléfono. «Felipe, necesito que me contactes con un investigador privado de confianza. Quiero saber todo sobre esta niña. Necesito respuestas cuanto antes». El tono autoritario de Alejandro no dejaba lugar a dudas. No se detendría hasta descubrir la verdad. Mientras esperaba la llamada de retorno, miró por la ventana hacia los jardines de la mansión. La presencia de María estaba provocando un cambio que ni siquiera él podía comprender del todo. Horas más tarde, el investigador llegó a la mansión. Era un hombre de mediana edad, con una expresión seria y profesional. Alejandro lo recibió en su despacho y sin muchos rodeos le explicó la situación. «Quiero que averigües todo sobre ella, María.
de unos 9 años, sola en las calles. Necesito saber quién es y, sobre todo, qué pasó con su madre, dijo Alejandro mientras le entregaba una descripción de la niña. El investigador asintió, tomando nota de todo. Haré lo posible, señor Montes, aunque debo advertirle que este tipo de búsquedas pueden tomar tiempo, especialmente si la niña no tiene documentos o registros claros. No me importa cuánto tiempo lleve ni cuánto cueste, solo quiero respuestas, respondió Alejandro con un tono decidido. Mientras el investigador se marchaba, Alejandro se quedó solo en su despacho, reflexionando sobre las palabras de María. Algo en su historia lo había tocado de una manera que no lograba explicar. Había un dolor familiar en sus palabras, como si resonaran con un capítulo olvidado de su propia vida. Por la tarde, decidió pasar un momento más con ella. La encontró en la terraza, observando los jardines con los ojos llenos de asombro. «Es hermoso, ¿verdad?», comentó Alejandro mientras se acercaba. María asintió, sin apartar la mirada de las flores que se movían suavemente con la brisa. «Mi mamá solía hablarme de lugares así. Decía que algún día íbamos a tener una casa con un jardín grande». Su voz se quebró ligeramente, pero mantuvo la mirada en el paisaje. Alejandro sintió un impulso de consolarla, pero no sabía cómo hacerlo. Por primera vez, se sintió impotente frente a una situación que no podía resolver con dinero ni poder. «María, haré todo lo posible para que encuentres las respuestas que necesitas. Eso te lo prometo», dijo, con una sinceridad que sorprendió incluso a él mismo. La niña lo miró, esbozando una pequeña sonrisa. Aunque no lo sabía aún, ese momento marcaba el inicio de una conexión más profunda entre ellos, una que cambiaría sus vidas para siempre. La mansión Montes recuperaba lentamente su habitual serenidad, pero algo era diferente. La presencia de María parecía traer una energía sutil que Alejandro no podía ignorar. Aquella niña, con su fragilidad y timidez, comenzaba a desarmar las barreras que él había construido durante años. Sin embargo, la curiosidad sobre su origen seguía creciendo, impulsándolo a buscar respuestas. Esa mañana, mientras Alejandro revisaba correos en su despacho, un golpe en la puerta interrumpió su concentración. «Adelante», dijo, dejando el teclado de lado. Era Felipe, con su siempre impecable postura y mirada tranquila. «Señor Montes, la señora Isabela pidió ver a la niña. Parece estar más animada esta mañana, algo poco habitual, como usted sabe». Alejandro frunció el ceño, sorprendido por la petición. Su madre rara vez pedía algo, desde que había sido diagnosticada con una enfermedad degenerativa años atrás. Su mundo se había reducido al silencio y a las sombras de su propia mente. «¿Ella lo pidió directamente?», preguntó Alejandro, aún incrédulo. «Así es, señor. Dijo que quería ver a la pequeña María». Alejandro, intrigado, asintió y se levantó. «Gracias, Felipe. Yo mismo la llevaré». Buscó a María en la terraza, donde la encontró jugando con una rama que había recogido del jardín. Sus movimientos eran lentos y cautelosos, como si temiera romper algo en aquel lugar tan ajeno a ella. Al verla, Alejandro sintió una ligera punzada en el pecho. Había algo en su vulnerabilidad que lo hacía querer protegerla, aunque aún no entendía por qué. «María», llamó con suavidad. La niña levantó la mirada de inmediato, dejando caer la rama. «Sí, señor. Mi madre quiere verte. ¿Te parece bien?», preguntó, observándola con atención. María frunció ligeramente el ceño, como si estuviera evaluando la propuesta. Finalmente, asintió con un gesto tímido. «Está bien. Si usted dice que puedo ir». Alejandro la condujo por los pasillos hasta la habitación de Isabela. Al llegar, la puerta ya estaba entreabierta, y la luz cálida del sol se filtraba a través de las cortinas. Dentro, Isabela estaba sentada en su cama, con la espalda ligeramente erguida y una expresión que, aunque aún débil, mostraba una chispa de interés. «Madre, aquí está María», dijo Alejandro mientras entraban. Isabela giró lentamente la cabeza hacia ellos y sonrió, un gesto que Alejandro no veía en años. María, aunque visiblemente nerviosa, se acercó a la cama con pasos pequeños. «Hola, señora», dijo la niña en un tono apenas audible. Isabela extendió una mano, y María, instintivamente, la tomó entre las suyas. La anciana cerró los ojos por un momento, como si disfrutara de aquella conexión. Alejandro observaba la escena desde un rincón,
intentando entender qué estaba pasando. Su madre parecía más viva en presencia de María, como si la niña trajera consigo una energía que había estado ausente durante mucho tiempo. «Tienes unas manos muy suaves, pequeña», murmuró Isabela, su voz débil pero clara. María sonrió tímidamente y respondió: «Mi mamá decía lo mismo». Isabela abrió los ojos y la miró con curiosidad. «¿Tu mamá? ¿Dónde está ella ahora?», preguntó, sin saber que aquella pregunta llevaba una carga emocional. María desvió la mirada, apretando ligeramente las manos de Isabela. «No lo sé. Hace mucho que no la veo». La respuesta de la niña dejó un silencio pesado en la habitación. Isabela, sin embargo, no insistió. En cambio, apretó la mano de María con la poca fuerza que tenía y le sonrió. «Tú eres especial. Lo sabes. Traes luz a donde sea que vayas». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Había algo en las palabras de su madre que resonaba profundamente. Esa luz de la que hablaba Isabela era algo que él mismo había empezado a notar desde la llegada de María, aunque no quisiera admitirlo después de un rato. María comenzó a contar historias simples de cosas que recordaba de su vida antes de estar sola. Habló de cómo su mamá le cantaba para dormir y de los días soleados que pasaban juntas en un pequeño parque. Isabela escuchaba con atención, y Alejandro, desde su rincón, sentía una mezcla de emociones que no podía explicar. Antes de que María saliera de la habitación, Isabela le pidió un favor. «María, ¿podrías volver mañana? Me gustaría escuchar más de tus historias». La niña asintió con entusiasmo, contenta de ser bienvenida. «Claro que sí, señora. Vendré». Cuando salieron de la habitación, Alejandro decidió hablar. «María, lo que hiciste por mi madre es algo que nadie ha podido lograr en años, ni médicos ni terapeutas. Solo tú. Gracias». María lo miró sorprendida, pero luego sonrió tímidamente. «Yo solo quería hacerla sentir mejor». Alejandro no respondió de inmediato. Solo asintió y colocó una mano en su hombro, un gesto inusual en él. Mientras caminaban por el pasillo, supo que aquella niña no solo había cambiado a su madre, sino que empezaba a cambiarlo a él también. Más tarde esa noche, mientras revisaba papeles en su despacho, el investigador privado lo llamó. «Señor Montes, tengo algo, no mucho, pero suficiente para empezar. Parece que la madre de María estuvo en un refugio hace unos años. Podría haber más información ahí». Alejandro colgó después de agradecer. Aquella pista era un comienzo, pero sabía que el camino sería largo. Mientras tanto, algo le decía que María tenía mucho más que ofrecer a su vida de lo que jamás habría imaginado. La relación entre María y los Montes comenzaba a desarrollarse de forma natural. Alejandro, a pesar de sus propias reservas, notaba cómo la niña había traído una energía nueva a la mansión. Mientras tanto, Isabela parecía encontrar en María una razón para mostrarse más alerta y activa. Esa mañana, mientras el sol iluminaba los jardines, Alejandro decidió acompañar a la niña en su paseo matutino por la propiedad. «¿Te gusta caminar por aquí?», preguntó Alejandro mientras ambos avanzaban por el sendero de piedra. «Sí, es muy bonito», respondió María con una sonrisa tímida. «Me recuerda a los paseos que hacía con mi mamá, aunque esos lugares eran más pequeños». Alejandro sintió una punzada de curiosidad al escucharla hablar de su madre nuevamente. Quería saber más, pero no quería presionarla. En su lugar, decidió mantener la conversación ligera. «Bueno, este jardín solía ser el orgullo de mi madre cuando estaba bien. Tal vez deberíamos cuidarlo juntos. ¿Qué opinas?». María asintió con entusiasmo, encantada con la idea. Mientras seguían caminando, ella se detuvo repentinamente al ver una fuente en medio del jardín. Era una estructura elegante, con una estatua de mármol de un ángel en el centro. «Es hermoso», murmuró María mientras tocaba el borde de la fuente. Alejandro, observándola, se sorprendió de cómo pequeños detalles parecían fascinarla. Estaba acostumbrado a rodearse de cosas lujosas, pero nunca había dedicado tiempo a admirarlas realmente. Ver el mundo a través de los ojos de María era una experiencia nueva y, en cierto modo, refrescante. Al regresar a la mansión, encontraron a Isabela sentada en la sala principal. Algo que no era común en ella. Parecía estar esperando a alguien. «María», dijo la anciana con una sonrisa cuando los vio entrar. María corrió hacia ella y se sentó a su lado. Isabela la tomó de la mano con la misma ternura que lo había hecho antes.
He estado pensando en las historias que me contaste ayer. ¿Tienes más?, preguntó Isabela. María asintió con entusiasmo y comenzó a hablar sobre su infancia, compartiendo pequeños fragmentos de recuerdos que parecían difusos, pero llenos de emoción. Alejandro se quedó de pie cerca de la entrada, observando la escena con una mezcla de asombro y curiosidad. Mientras hablaban, algo en las palabras de María llamó su atención. Una vez, mi mamá me mostró un collar que dijo que era muy especial. Decía que era un regalo de alguien importante para ella, pero no sé dónde está ahora. Creo que lo perdí cuando tuvimos que mudarnos muchas veces. Alejandro sintió un escalofrío al escuchar eso, aunque no lo mencionó en ese momento. Recordó un objeto similar que había regalado a alguien en su pasado. La posibilidad de que pudiera estar conectado con María lo dejó inquieto, pero decidió guardar esa sospecha para sí mismo hasta tener más información. Más tarde, en su despacho, Alejandro revisaba los informes preliminares que el investigador privado le había enviado. Aunque los datos eran escasos, algo destacaba. La madre de María, identificada solo como Ana, había buscado ayuda en un refugio hace varios años, pero desapareció sin dejar rastro poco después. La idea de que la madre de María pudiera haber estado en dificultades durante tanto tiempo lo llenó de culpa. Aunque no entendía completamente por qué, decidido a seguir investigando, llamó al detective. Necesito que encuentres a alguien que trabajara en ese refugio. Cualquier información que puedan darme sobre Ana es crucial, ordenó Alejandro con su tono autoritario habitual. Me pondré en ello de inmediato, señor Montes. Le actualizaré en cuanto tenga algo más concreto, respondió el detective antes de colgar. Esa noche, durante la cena, Alejandro decidió interactuar más con María. Aunque no estaba acostumbrado a este tipo de situaciones, algo en él le decía que era importante. María, dime, ¿cómo eran tus días con tu mamá?, preguntó mientras ambos comían. La niña lo miró con una mezcla de sorpresa y felicidad. Era raro que alguien le mostrara tanto interés en su vida. Eran bonitos. Ella siempre hacía cosas pequeñas para hacerme sonreír. Me enseñó a leer y a dibujar. Decía que, aunque no tuviéramos mucho, siempre podíamos ser felices. Las palabras de María lo golpearon más de lo que esperaba. Esa simplicidad y pureza contrastaban fuertemente con su propio mundo, donde todo parecía girar en torno a los negocios y el poder. Tu mamá suena como alguien muy especial, dijo Alejandro, con una sinceridad que no solía mostrar. Lo era, pero a veces pienso que no fui lo suficientemente buena para ella. Por eso creo que se fue, respondió María, bajando la mirada. Alejandro sintió un nudo en la garganta. La idea de que una niña tan pequeña pudiera cargar con esa culpa era devastadora. María, nunca pienses eso. Lo que sea que haya pasado, no es tu culpa. A veces, las cosas malas pasan sin razón, pero estoy seguro de que tu mamá te quería más de lo que imaginas. La niña levantó la mirada, sorprendida por las palabras de Alejandro. Por primera vez, sintió que alguien realmente entendía su dolor. Esa noche, mientras María dormía en su habitación, Alejandro se quedó despierto en su despacho, mirando el informe del detective una y otra vez. Había algo más en esta historia, algo que aún no lograba entender, pero sabía una cosa con certeza: no se detendría hasta descubrir toda la verdad. El día amaneció con un aire fresco y tranquilo en la mansión Montes. Alejandro, con su café en mano, revisaba las notas que el investigador privado había enviado la noche anterior. Había una pista concreta: el refugio donde la madre de María había estado, aunque la información era limitada. Era el primer paso en un camino que Alejandro estaba decidido a recorrer. Mientras Alejandro leía, María apareció en la puerta de su despacho, sosteniendo un libro infantil que había encontrado en la biblioteca de la mansión. «Señor Montes, ¿puedo leer aquí?», preguntó tímidamente. Alejandro levantó la mirada del informe y, sorprendido por su solicitud, asintió. «Claro, María, puedes sentarte donde quieras». La niña se acomodó en un sillón junto a la ventana, abriendo el libro con cuidado. Mientras la veía, Alejandro no podía evitar preguntarse qué más había detrás de esa mirada inocente y esas palabras llenas de gratitud. Sentía que la conexión entre ellos crecía día a día. Aunque no estaba seguro de cómo manejarlo, un par de horas después,
El investigador privado llamó. Señor Montes, logré contactar a una persona que trabajaba en el refugio donde estuvo Ana, la madre de María. La señora en cuestión se llama Sofía López. Está dispuesta a hablar con usted, pero insiste en que la reunión sea en persona. Alejandro asintió, aunque el detective no podía verlo. Dígale que estaré allí hoy mismo. Envíeme la dirección. Colgó y se levantó de inmediato, sintiendo que por fin algo se movía en la dirección correcta. Antes de salir, buscó a Felipe para informarle. Voy a salir por unas horas. Vigila a María y asegúrate de que no le falte nada. Felipe asintió, como siempre eficiente y discreto, mientras Alejandro tomaba las llaves de su auto y se dirigía al refugio. El lugar estaba en un barrio modesto, lejos de la opulencia de la mansión Montes. La fachada del refugio era sencilla, pero bien cuidada, con un cartel que decía Hogar Esperanza. Alejandro estacionó frente al edificio y entró, una mujer de mediana edad, con una expresión amable y cansada. Lo recibió. «¿Señor Montes?», preguntó extendiéndole la mano. «Sí». «¿Sofía López?», respondió. Estrechándole la mano, ella asintió y lo condujo a una pequeña oficina dentro del refugio. Se sentaron frente a un escritorio abarrotado de papeles y fotografías. «Gracias por venir, señor Montes. Entiendo que está buscando información sobre Ana y su hija, María», dijo Sofía, con un tono sincero. «Así es. María está bajo mi cuidado ahora, pero quiero saber más sobre lo que le ocurrió a su madre. ¿Puede ayudarme?», preguntó Alejandro, su tono directo. Sofía suspiró, como si estuviera recordando algo doloroso. «Ana llegó aquí hace unos años. Estaba en una situación muy difícil. Era evidente que huía de algo o alguien, pero nunca quiso hablar mucho al respecto. Lo único que mencionaba era su hija, María. Siempre decía que todo lo que hacía era por ella». Alejandro escuchaba atentamente, sintiendo cómo cada palabra de Sofía lo acercaba más a una verdad que aún no podía comprender del todo. «¿Qué pasó con Ana?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Un día, simplemente desapareció. No dejó notas, ni avisos. Lo único que encontramos fue un pequeño collar que dejó en su cama. Creo que tenía un gran significado para ella, pero no sabemos por qué lo dejó». Alejandro sintió un escalofrío. Ese detalle del collar coincidía con algo que María había mencionado y con un recuerdo enterrado en su propio pasado. Decidió no mencionar nada todavía, pero supo que debía recuperar ese objeto. «¿Aún tienen ese collar?», preguntó. Sofía asintió y se levantó para buscarlo en un cajón. Regresó con una pequeña caja de madera. Dentro, un delicado collar con un colgante de forma ovalada descansaba sobre un trozo de terciopelo. Alejandro lo tomó en sus manos y sintió cómo una avalancha de emociones lo invadía. Reconocía ese objeto. Él mismo lo había regalado hace muchos años, aunque el recuerdo era vago y distante. «Esto es muy importante. Gracias por conservarlo», dijo, guardando el collar en su bolsillo con cuidado. Sofía lo miró con curiosidad, pero no preguntó más. «Espero que encuentre las respuestas que busca. Señor Montes, Ana y María merecen que su historia sea conocida». Alejandro se despidió y salió del refugio, sintiendo que había dado un paso crucial mientras conducía de regreso a la mansión. No podía dejar de pensar en las implicaciones de lo que había descubierto. ¿Podría ser posible que su pasado y el de María estuvieran más conectados de lo que imaginaba? Al llegar a casa, María corrió hacia él con una sonrisa. «Señor Montes, Felipe me enseñó cómo cuidar las plantas del jardín. ¿Quiere ver a Alejandro, aún procesando lo que había ocurrido?». Sonrió levemente. «Claro, María, muéstrame lo que aprendiste». Mientras caminaban hacia el jardín, Alejandro observaba a la niña con nuevos ojos. Sentía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero sabía que aún faltaban muchas respuestas. Una parte de él temía lo que podría descubrir, pero otra estaba decidida a no detenerse hasta saber toda la verdad. La mansión Montes parecía tranquila esa noche, pero en el interior de Alejandro, y no me siento solo. Un torbellino de pensamientos no lo dejaba descansar. El collar que había recuperado del refugio estaba sobre su escritorio, brillando bajo la luz de la lámpara. Era un objeto tan pequeño y aparentemente insignificante, pero cargado de un significado que apenas comenzaba a comprender, mientras giraba el colgante entre sus dedos.
Su mente regresó a un capítulo de su pasado que había preferido olvidar. Recordaba a Ana, una joven con la que había compartido un breve romance en sus años de juventud. Había sido un amor apasionado, pero fugaz, interrumpido por su decisión de priorizar su carrera y las expectativas de su familia. ¿Podría ser esta niña?, pensó Alejandro, sintiendo cómo su pecho se apretaba con la posibilidad, aunque aún era pronto para sacar conclusiones. Algo en su interior le decía que estaba más cerca de la verdad de lo que quería admitir. Decidió salir de su despacho y buscar algo de claridad caminando por los pasillos de la mansión. Mientras pasaba cerca de la habitación de Isabela, notó que la puerta estaba ligeramente abierta y que las luces estaban encendidas. Entró con cautela y encontró a su madre despierta, mirando hacia un rincón del cuarto donde estaba una vieja caja de madera. «Madre, ¿estás bien?», preguntó Alejandro. Acercándose a ella, Isabela levantó la vista y esbozó una débil sonrisa. «Sí, hijo, solo estaba pensando en cosas del pasado, en cómo a veces las decisiones que tomamos nos persiguen para siempre». Alejandro se sentó junto a la cama, intrigado por el comentario de su madre. «¿A qué te refieres?», preguntó, tratando de leer entre líneas. Isabela señaló la caja de madera. Era un objeto que Alejandro recordaba vagamente, pero que no había visto en años. Su madre lo abrió lentamente, revelando un puñado de cartas antiguas atadas con un lazo descolorido. «Estas cartas pertenecen a alguien que trató de buscarte hace mucho tiempo», dijo Isabela, con la voz temblorosa. «Nunca te las di porque pensé que no eran importantes, pero ahora creo que me equivoqué». Alejandro tomó las cartas con manos temblorosas y comenzó a leerlas. La caligrafía era inconfundible. Eran de Ana. A medida que avanzaba en las páginas, su corazón se hundía más y más en cada carta. Ana hablaba de cómo había intentado contactarlo para decirle algo importante, pero nunca obtuvo respuesta. Algunas cartas mencionaban directamente a una hija que llevaba su nombre. «¿Por qué nunca me diste esto, madre?», preguntó Alejandro, su voz cargada de incredulidad y reproche. Isabela desvió la mirada, claramente avergonzada. «Porque pensé que estabas mejor sin esas distracciones. Tu padre y yo creíamos que lo mejor para ti era centrarte en tu carrera y en el futuro de la familia. Nunca imaginé que esas cartas ocultaban algo tan importante». Alejandro cerró los ojos, sintiendo como una mezcla de ira, culpa y tristeza lo invadía. Se levantó de la cama y, sin decir una palabra más, regresó a su despacho. Allí, dejó las cartas sobre el escritorio junto al collar y se hundió en su silla, intentando procesar lo que acababa de descubrir. Horas más tarde, un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Señor Montes», era Felipe, quien entró con una expresión de preocupación. «María no ha podido dormir. Parece que está preocupada por algo». Alejandro asintió lentamente y se levantó. Decidió ir a ver a la niña, esperando que interactuar con ella lo ayudara a despejar la mente. La encontró en la sala principal, sentada en el sofá con una manta sobre los hombros. «María, ¿qué haces despierta a esta hora?», preguntó mientras se sentaba a su lado. La niña lo miró con ojos grandes y brillantes, llenos de una inocencia que parecía perforar las defensas de Alejandro. «No sé, siento que algo malo va a pasar. Es como si...». María hizo una pausa buscando las palabras adecuadas, como si hubiera algo que no entiendo, pero que me asusta. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Por un momento, se preguntó si la niña podía sentir la tensión que él mismo llevaba por dentro. «Nada malo va a pasar, María. Estás a salvo aquí, te lo prometo», dijo colocando una mano en su hombro. «Pero dime, ¿hay algo que quieras contarme? ¿Algo que te haga sentir mejor?». María pensó por un momento y luego asintió. «A veces pienso en mi mamá y en por qué no volvió por mí. Me pregunto si hice algo mal». Las palabras de la niña resonaron profundamente en Alejandro. Aunque no estaba listo para compartir lo que había descubierto, sabía que debía hacer algo para aliviar su carga emocional. «María, quiero que sepas algo, pase lo que pase. No es tu culpa, y haré todo lo posible para ayudarte a encontrar las respuestas que buscas». María lo miró fijamente, como si tratara de leer su alma. Finalmente, asintió y se recostó en el sofá, dejando escapar un suspiro cansado. Alejandro se quedó sentado a su lado, decidido a no dejarla sola, hasta que se quedara dormida. Esa noche,
Mientras la observaba dormir, tomó una decisión. Confrontaría su pasado, no solo por María, sino también por él mismo. Ya no podía ignorar las consecuencias de sus acciones, ni los secretos que habían sido enterrados por tanto tiempo. El amanecer trajo un aire de determinación a la mansión Montes. Alejandro, tras una noche de insomnio, había decidido que era hora de confrontar los fantasmas de su pasado. Las cartas de Ana y el collar eran piezas clave, pero sabía que aún faltaban más respuestas. Esa mañana, mientras tomaba su café en el estudio, revisaba nuevamente las cartas, buscando pistas que lo ayudaran a atar cabos, interrumpiendo sus pensamientos. Felipe entró con su discreción habitual. «Señor Montes, la señora Isabela pidió que María la acompañe en el desayuno. Parece que se siente especialmente animada hoy». Alejandro asintió. La relación entre María e Isabela se había convertido en una de las pocas constantes positivas en la casa desde la llegada de la niña. Verlas juntas traía algo de luz a los días oscuros que Alejandro enfrentaba mientras destapaba los secretos de su pasado. «Dígale a María que puede ir, pero después necesito hablar con ella», respondió. Felipe asintió y salió, dejando a Alejandro con sus pensamientos. Tras un rato, se levantó y caminó hacia el comedor, donde encontró a María sentada junto a Isabela. Ambas compartían risas suaves mientras la anciana relataba una de las pocas historias que aún recordaba con claridad. «Buenos días», saludó Alejandro, sorprendiendo a ambas. «Señor Montes», dijo María con entusiasmo. «La señora Isabela me estaba contando de cómo solía cuidar este jardín cuando era joven». Alejandro sonrió levemente, aunque sus pensamientos estaban lejos de aquel momento ligero. Después de unos minutos observándolas, decidió interrumpir. «María, ¿puedes venir conmigo al despacho? Hay algo que necesito mostrarte». La niña asintió, algo curiosa por la seriedad en la voz de Alejandro. Juntos caminaron hasta el despacho, donde el collar y las cartas aún estaban sobre el escritorio. Alejandro se sentó frente a María, sus ojos buscando las palabras correctas. «María, necesito que me hables un poco más sobre tu mamá. Mencionaste un collar una vez. ¿Puedes describírmelo otra vez?», preguntó con cuidado. María miró el escritorio y sus ojos se posaron en el collar. Su expresión cambió de inmediato. Una mezcla de asombro y emoción apareció en su rostro. «Ese es el collar», exclamó, señalándolo con entusiasmo. «Mi mamá decía que era muy importante, que alguien especial se lo había dado». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. La confirmación de María le dio un peso aún mayor a las sospechas que lo habían atormentado desde que vio el collar en el refugio. «María, este collar, yo se lo di a alguien hace mucho tiempo», confesó Alejandro, su voz llena de emociones contenidas. «Creo que se lo di a tu mamá». La niña lo miró con sorpresa, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Usted conoció a mi mamá?», preguntó con una mezcla de incredulidad y esperanza. «Sí, María. La conocí hace muchos años. Fue alguien muy especial para mí», respondió Alejandro, inclinándose hacia ella. «Pero hay algo que necesito confirmar antes de decir más. ¿Confías en mí?». María asintió lentamente. Aunque era evidente que tenía muchas preguntas, Alejandro decidió no presionarla más por el momento. En su lugar, tomó el teléfono y llamó al investigador. «Necesito que localices a cualquier persona que pueda haber conocido a Ana antes de que llegara al refugio. Hay algo que necesito confirmar de inmediato». El detective prometió actuar rápidamente, y Alejandro colgó, volviendo su atención a María. «Mientras esperamos respuestas, quiero que sepas que haré todo lo posible para ayudarte a entender lo que pasó con tu mamá», dijo con seriedad. María sonrió débilmente, aunque aún parecía confundida por todo lo que estaba ocurriendo. Más tarde ese día, Alejandro decidió visitar a Isabela, buscando respuestas sobre su decisión de ocultar las cartas. Encontró a su madre descansando en su cama, con una expresión tranquila. «Madre, necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre Ana. No puedo seguir descubriendo las cosas a medias», dijo, sentándose junto a ella. Isabela suspiró, sabiendo que este momento eventualmente llegaría. «Ana fue alguien que amaste mucho, pero también alguien que creímos que te alejaría de lo que tu padre y yo considerábamos importante para ti, tu carrera, tu posición. Pensamos que estábamos haciendo lo correcto al apartarla, pero ahora veo que nos equivocamos». Las palabras de Isabela pesaron en el aire. Alejandro, aunque enfadado, sabía que no podía cambiar lo que ya había pasado.
Ella intentó contactarme muchas veces, madre. Si no hubiera sido por esas cartas que escondiste, tal vez todo habría sido diferente. Isabela bajó la mirada, incapaz de responder. Alejandro se levantó, sintiendo que necesitaba tiempo para procesar todo. Esa noche, mientras María dormía y la mansión estaba en silencio, Alejandro volvió a su despacho, observó el collar y las cartas una vez más, sintiendo que cada pieza lo acercaba más a una verdad inevitable, aunque aún no tenía todas las respuestas. Sabía que estaba más cerca que nunca de descubrir todo. La mañana siguiente llegó con una atmósfera cargada de tensión en la mansión Montes. Alejandro despertó temprano, inquieto por las verdades que parecían estar a punto de salir a la luz. Mientras tomaba su café en el estudio, recibió una llamada del investigador privado. «Señor Montes, encontré algo importante», dijo el detective al otro lado de la línea. «Hablé con una excompañera de Ana en el refugio, y lo que me contó cambia todo. Necesito verlo en persona para explicarle los detalles». «Dame la dirección. Estaré allí en 1 hora», respondió Alejandro sin dudar. Antes de salir, buscó a Felipe y le dejó instrucciones claras. «Voy a estar fuera por un tiempo. Asegúrate de que María esté bien y de que no le falte nada. Si necesita algo, que me llame directamente». Felipe asintió con la misma discreción de siempre, pero su mirada revelaba una ligera preocupación. Alejandro partió, con la mente llena de preguntas y una sensación creciente de que estaba a punto de enfrentarse a algo que cambiaría su vida para siempre. El lugar del encuentro era una cafetería modesta en el centro de la ciudad. Alejandro llegó puntual, y el investigador ya lo esperaba con una carpeta en la mesa. Tras un saludo breve, el detective fue directo al punto. «Señor Montes, hablé con una mujer llamada Rosa, que trabajó junto a Ana en el refugio. Según ella, Ana vivía con un miedo constante, pero siempre hablaba de usted. Decía que quería contactarlo para contarle algo importante, pero nunca tuvo la oportunidad». Alejandro se inclinó hacia adelante, ansioso por escuchar más. «¿Qué pasó después?», preguntó, su voz más tensa de lo habitual. Ana desapareció poco después de llegar al refugio, como ya le había mencionado, pero lo que Rosa agregó fue inquietante. Ana estaba convencida de que alguien de su pasado la estaba vigilando, alguien que no quería que lo contactara. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa revelación añadía un nuevo nivel de complejidad a todo. ¿Mencionó algún nombre? ¿Alguna pista de quién podría ser?, insistió. El detective negó con la cabeza. No directamente, pero Rosa recordó que Ana mencionó una figura de autoridad en su vida pasada, alguien que ella creía que tenía suficiente poder para detenerla. Alejandro se quedó en silencio, procesando la información. Un pensamiento oscuro comenzó a formarse en su mente, pero decidió no compartirlo todavía. En su lugar, tomó la carpeta que el investigador le ofrecía. «Aquí están todos los detalles que logré reunir. Si hay algo más que necesite, estaré disponible», dijo el detective. Despidiéndose, Alejandro regresó a la mansión con la mente enredada en recuerdos y sospechas. Sabía que había una pieza importante que faltaba, pero no estaba seguro de qué era ni cómo encontrarla. Al llegar, se dirigió directamente a su despacho para revisar los documentos. Mientras leía los informes, María entró al despacho, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Puedo pasar?», preguntó con su voz suave. Alejandro levantó la mirada y asintió. «Claro, María. ¿Todo bien?». «Sí, pero he estado pensando en mi mamá. ¿Cree que alguna vez la encontraremos?», preguntó, con una mezcla de esperanza y miedo en su voz. Alejandro tomó un momento antes de responder, eligiendo sus palabras con cuidado. «María, estoy haciendo todo lo posible para descubrir qué pasó con ella, pero quiero que sepas algo. Lo que sea que encontremos, siempre podrás contar conmigo». La niña sonrió tímidamente y se acercó al escritorio, mirando los documentos esparcidos. «¿Eso es sobre mi mamá?», preguntó, señalando la carpeta. Alejandro dudó por un momento, pero finalmente asintió. «Sí, estoy investigando su historia. Cada pieza que encuentro nos acerca un poco más a entender qué pasó». María observó la carpeta con atención, como si intentara absorber todo lo que podía. Luego, señaló algo en la portada, un nombre escrito a mano que Alejandro no había notado antes. «¿Quién es Rubén Montes?», preguntó, inocentemente. El corazón de Alejandro se detuvo por un momento. Rubén era su hermano,
alguien con quien había tenido una relación distante durante años. La idea de que él pudiera estar involucrado en el misterio lo dejó atónito. «Es mi hermano», respondió lentamente, tratando de procesar lo que aquello podía significar. María lo miró con curiosidad, pero no dijo nada más. Alejandro decidió no seguir discutiendo el tema frente a ella. En su lugar, le pidió que fuera a cenar mientras él terminaba su trabajo. Una vez que la niña salió, Alejandro tomó su teléfono y marcó el número de Rubén. «Rubén, necesito hablar contigo. Es urgente», dijo, su tono frío y directo. «¿De qué se trata, Alejandro?», respondió Rubén, con una mezcla de sorpresa e irritación. «Es sobre algo que pasó hace años, algo que creo que tú sabes mejor que nadie. Ven a la mansión mañana por la mañana. No voy a discutir esto por teléfono». Rubén intentó protestar, pero Alejandro colgó antes de escuchar más. Sabía que su hermano no era de fiar, pero también sabía que era la clave para descubrir la verdad. Esa noche, Alejandro se sentó en el borde de su cama, sosteniendo el collar en sus manos. La revelación de que su propio hermano podía estar involucrado en el sufrimiento de Ana, y María lo llenaba de una mezcla de ira y tristeza. Miró el objeto brillante y por primera vez en años dejó que las lágrimas cayeran libremente. «Ana, te fallé, pero prometo que voy a arreglar esto», murmuró para sí mismo. Sabía que el día siguiente sería crucial. La verdad estaba más cerca que nunca, pero también lo estaba el enfrentamiento con un pasado que había intentado olvidar durante mucho tiempo. La mañana en la mansión Montes llegó con una sensación de expectativa y tensión. Alejandro había pasado la noche preparando su mente y su corazón para el encuentro que estaba por venir. A las 10 en punto, el eco de un auto entrando en la propiedad confirmó lo inevitable. Rubén había llegado. Desde la sala principal, Alejandro observó cómo su hermano menor bajaba de su vehículo con su aire habitual de arrogancia. Rubén siempre había sido la oveja negra de la familia, alguien que buscaba atajos y manejaba las cosas a su manera, sin importar las consecuencias para los demás. «Alejandro, ¿qué es tan urgente que no podía esperar?», preguntó Rubén al entrar, con un tono de molestia apenas disimulado. Alejandro lo observó por un momento antes de responder, evaluando cada gesto y cada palabra que saldría de su boca. «Es sobre Ana, y lo que hiciste para separarla de mí», dijo finalmente, su voz tan firme como el acero. La expresión de Rubén cambió en un instante. Su rostro pasó de la irritación a una mezcla de sorpresa y cautela. «¿De qué estás hablando?». «No sé nada sobre eso», respondió, aunque su tono lo traicionaba. Alejandro caminó hacia una mesa cercana y tomó las cartas que Isabela había confesado haber ocultado. Las arrojó sobre la mesa entre ambos, junto con el collar que había recuperado del refugio. «Estas cartas, Rubén, estas que Ana escribió para tratar de contactarme, y este collar, el mismo que le regalé hace años. ¿De verdad vas a decirme que no tienes idea de nada?», preguntó, con una intensidad que hizo que Rubén retrocediera ligeramente. Rubén tomó una de las cartas con manos temblorosas, leyendo un par de líneas antes de dejarla caer. Su fachada de seguridad comenzó a desmoronarse. «Yo no sabía que había escrito esas cartas», balbuceó, «pero sí sabías lo suficiente como para asegurarte de que nunca llegaran a mis manos, ¿verdad?», insistió Alejandro, acercándose más a su hermano. Rubén guardó silencio por un momento, evitando el contacto visual. Finalmente suspiró y se dejó caer en una silla cercana. «Está bien, lo admito. Sabía sobre Ana. Sabía que estaba tratando de contactarte. Pero todo lo que hice fue por el bien de la familia», dijo. Como si esas palabras fueran suficientes para justificarlo, Alejandro sintió como la ira lo invadía. «¿Por el bien de la familia? ¿Crees que arruinar la vida de Ana y de mi hija fue lo mejor para nuestra familia?». Su voz se elevó, llenando la sala. Rubén levantó la mirada, visiblemente incómodo. «Tú no entiendes. Alejandro, papá estaba obsesionado con que nada ni nadie te distrajera de tus responsabilidades. Él me pidió que interviniera, que me asegurara de que Ana no volviera a aparecer en tu vida. Solo estaba siguiendo órdenes». Las palabras de Rubén resonaron en el aire, pero no trajeron alivio a Alejandro. Si acaso, intensificaron su sensación de culpa y traición. Papá ya no está aquí para asumir la responsabilidad de sus errores. Pero tú sí, Rubén. Tú tomaste decisiones que destruyeron vidas, y ahora tendrás que enfrentarte a las consecuencias, dijo Alejandro, su tono frío y definitivo.
Rubén intentó protestar. ¿Y qué planeas hacer? ¿Arruinarme? ¿Echarme de la familia?, preguntó, su voz teñida de desesperación. Alejandro lo observó por un largo momento antes de responder. No necesito arruinarte, Rubén. Lo hiciste tú solo, pero sí voy a asegurarme de que Ana y María obtengan la justicia que merecen. Rubén, derrotado, se levantó y comenzó a caminar hacia la salida. No te metas en más problemas, Rubén. Esta es tu última oportunidad de demostrar que todavía tienes algo de decencia, advirtió Alejandro mientras su hermano salía de la mansión. Esa tarde, Alejandro decidió hablar con Isabela. Su madre estaba sentada en su habitación, mirando por la ventana hacia los jardines. Ya sé lo que hizo Rubén. Me lo confesó esta mañana, dijo, sentándose junto a ella. Isabela suspiró, cerrando los ojos como si estuviera agotada por la verdad. Siempre supe que Rubén no tenía límites, pero nunca imaginé que llegara a hacer algo así. Perdóname, Alejandro, por no haber hecho más para detenerlo. Alejandro colocó una mano en la de su madre. Madre, lo que pasó ya no se puede cambiar, pero lo que podemos hacer ahora es arreglar las cosas para María. Ella merece conocer toda la verdad. Isabela asintió, con lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas. Esa noche, Alejandro llamó al investigador privado para darle nuevas instrucciones. Quiero que encuentres cualquier registro que pueda corroborar lo que Rubén dijo sobre las órdenes de mi padre. Y si hay algo que pueda llevarnos a Ana, quiero saberlo inmediatamente. Mientras colgaba el teléfono, Alejandro miró hacia el pasillo donde estaba la habitación de María. Sabía que la verdad estaba más cerca que nunca, pero también sabía que lo que estaba por venir sería aún más difícil. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba listo para enfrentarlo. La mañana siguiente, la mansión Montes parecía más tranquila de lo habitual, pero Alejandro sabía que era una calma engañosa. Después de su confrontación con Rubén, había una sensación de tensión latente que no podía ignorar. Mientras tomaba su café en el despacho, recibió una llamada del investigador privado. Señor Montes, tengo nueva información que creo que es crucial. Parece que alguien más está interesado en Ana y su hija. Recibí señales de que han estado preguntando sobre ellas en el refugio. Alejandro frunció el ceño. Su instinto le decía que esto no era una coincidencia. ¿Quién está detrás?, preguntó, su tono más severo. No estoy seguro aún, pero según mis contactos, podrían ser personas conectadas con su hermano Rubén. Parece que está más involucrado de lo que inicialmente confesó. Alejandro cerró los ojos por un momento, tratando de contener su frustración. Haz todo lo posible por averiguar quiénes son y qué planean. No quiero que María esté en peligro, ordenó. Lo haré, señor. Le mantendré informado. Colgó la llamada y respiró hondo. Las acciones de Rubén no solo habían causado daño en el pasado, sino que ahora representaban una amenaza directa para María. Alejandro sabía que no podía permitir que nada le pasara a la niña. Mientras tanto, María jugaba en el jardín con una pelota que Felipe le había conseguido. Su risa resonaba entre los árboles, un sonido que había devuelto algo de vida a la mansión desde su llegada. Alejandro salió para observarla desde la distancia, preguntándose cómo alguien tan pequeño podía tener un impacto tan grande en su vida. Señor Montes, dijo Felipe, acercándose con discreción. Hay algo que creo que debería saber. Esta mañana, vi a un hombre extraño merodeando cerca de la entrada principal. No parecía ser un visitante habitual. Alejandro sintió un escalofrío. Todo comenzaba a encajar. Las preguntas en el refugio, las acciones recientes de Rubén y ahora este intruso. Su instinto le decía que debía actuar rápido. Felipe, refuerza la seguridad de la mansión inmediatamente. No quiero que nadie entre sin mi autorización, dijo, su voz cargada de determinación. Por supuesto, señor. Me encargaré de ello, respondió Felipe antes de retirarse. Alejandro se acercó a María, que seguía jugando alegremente. María, ven aquí un momento, llamó. La niña corrió hacia él con su pelota en la mano, su rostro iluminado por una sonrisa. ¿Qué pasa, señor Montes? Alejandro se agachó para estar a su altura. Quiero que te quedes dentro de la casa por un tiempo. ¿De acuerdo? Solo por precaución. No quiero que nada malo te pase. María lo miró con curiosidad, pero asintió. Está bien, pero ¿todo está bien? Alejandro le acarició suavemente el cabello. Todo está bien, pequeña. Solo quiero asegurarme de que estés segura. María sonrió y regresó a la casa.
Mientras Alejandro observaba con una mezcla de ternura y preocupación, más tarde ese día, Alejandro recibió otra llamada del investigador. «Señor Montes, creo que encontramos una conexión. El hombre que ha estado preguntando por Ana y María está vinculado a negocios oscuros en los que Rubén parece haber estado involucrado. Según los informes, Rubén acumuló deudas considerables con estas personas, y es posible que hayan usado la información sobre Ana como moneda de cambio». Alejandro sintió cómo la ira hervía en su interior. Rubén no solo destruyó vidas, sino que ahora ha puesto en peligro a una niña inocente. Necesito pruebas concretas de esto, y quiero que lo investigues a fondo. Además, asegúrate de que María esté protegida. El investigador prometió seguir trabajando en ello, y Alejandro colgó. Sabía que tenía que confrontar a Rubén una vez más, pero esta vez, el enfrentamiento sería definitivo. Esa noche, mientras todos dormían, Alejandro revisaba los documentos que el investigador le había enviado. Cada detalle pintaba una imagen más clara de las acciones de Rubén. No solo había manipulado las cartas de Ana, sino que también había aprovechado su situación para beneficio propio, involucrándose con personas peligrosas que ahora amenazaban la seguridad de María. Un ruido en la entrada de la mansión interrumpió sus pensamientos. Alejandro se levantó rápidamente y se dirigió a la puerta principal, donde Felipe lo esperaba con un semblante serio. «Señor Montes, alguien intentó forzar la entrada, pero los guardias lo ahuyentaron. Parece que buscaban algo, o alguien». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. No podía ser una coincidencia que esto sucediera justo ahora. «Refuerza aún más la seguridad. Quiero que todos estén alerta», ordenó, sintiendo la urgencia de proteger a María y a los demás en la mansión. Más tarde, cuando todo parecía tranquilo, Alejandro decidió visitar la habitación de María. La encontró dormida, abrazando la manta que había llevado consigo desde el refugio. La escena era tan pacífica que por un momento olvidó el caos que lo rodeaba. «Te prometo que estarás a salvo, pase lo que pase», murmuró en voz baja, como si la niña pudiera escucharlo en sueños. Esa noche, Alejandro no durmió. Sabía que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba y que debía estar preparado para lo que vendría, pero también sabía que no estaba dispuesto a fallar nuevamente. Esta vez, protegería a María a toda costa. La mansión Montes estaba en silencio la mañana siguiente, pero la tensión se podía sentir en el aire. Alejandro sabía que el momento de enfrentarse a Rubén había llegado. Las pruebas que el investigador privado había recopilado eran contundentes. Su hermano no solo había manipulado a Ana en el pasado, sino que también estaba detrás de las amenazas actuales contra María. Rubén llegó poco después del mediodía, su semblante más nervioso de lo habitual. Alejandro lo recibió en el despacho, cerrando la puerta tras ellos para asegurarse de que nadie los interrumpiera. «¿Sabes por qué estás aquí, verdad?», preguntó Alejandro, cruzando los brazos mientras observaba a su hermano. Rubén se hundió en el sillón frente al escritorio, evitando el contacto visual. «No tengo idea de lo que estás hablando, Alejandro. ¿Por qué sigues insistiendo con esto?», respondió con un tono de falso desinterés. Alejandro sacó de un cajón la carpeta que contenía las pruebas reunidas por el investigador y la arrojó sobre la mesa. «Ya no tienes escapatoria, Rubén. Todo está aquí. Tus deudas, tus tratos con esa gente peligrosa, y cómo intentaste usar la historia de Ana como moneda de cambio. ¿Qué pensabas lograr con esto?». Su voz era firme, pero cargada de decepción. Rubén se removió en su asiento, finalmente levantando la mirada hacia Alejandro. «No entiendes. No tenía elección. Estaba en problemas. Y ellos querían algo que pudiera serles útil. Ana y esa niña eran mi única carta», confesó, su tono mezclado de arrepentimiento y desesperación. Alejandro apretó los puños conteniendo su ira. «Única carta. Estamos hablando de vidas humanas, Rubén, de una mujer que sufrió años de miedo y una niña que nunca tuvo la oportunidad de conocer a su madre, y todo por tus malditas deudas». Su voz se alzó, llenando el despacho. Rubén se puso de pie, intentando defenderse. «Tú no entiendes lo difícil que fue para mí vivir a tu sombra, Alejandro. Siempre el perfecto, siempre el favorito. Todo lo que hice fue porque nunca tuve lo que tú tenías». Alejandro lo interrumpió, su tono frío como el acero. «Esto no es sobre mí, Rubén. Es sobre tus decisiones y el daño que has causado. Y te aseguro que esta vez no vas a salir impune.
Mientras tanto, en la sala principal, María jugaba con un rompecabezas que Felipe le había conseguido, aunque la niña no podía oír la discusión en el despacho. Algo en su interior parecía inquietarla. Se levantó y caminó hacia el pasillo, acercándose lentamente a la puerta del despacho cerrada. Dentro, Rubén se desplomó en la silla nuevamente, derrotado. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó, con una mezcla de desafío y resignación. Alejandro tomó asiento, mirándolo fijamente. «Primero, voy a asegurarme de que esas personas con las que te involucraste no vuelvan a acercarse a esta casa ni a María. Segundo, tú te harás responsable de tus acciones. Hablarás con ellas y pondrás fin a esta situación, aunque eso signifique enfrentar las consecuencias legales». Rubén abrió la boca para protestar, pero Alejandro lo interrumpió. «No me importa lo que te pase, Rubén. Mi prioridad es proteger a esa niña, porque ella no tiene la culpa de nada de esto, y si tengo que sacrificar nuestra relación para lograrlo, lo haré sin dudar». Rubén finalmente bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Alejandro. Sabía que su hermano hablaba en serio. Esa tarde, Alejandro llamó al investigador privado para coordinar los próximos pasos. También reforzó las medidas de seguridad en la mansión, asegurándose de que María estuviera protegida en todo momento. Horas más tarde, decidió hablar con la niña. La encontró en el jardín, observando las flores con una expresión tranquila. «María, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó, inclinándose para estar a su altura. La niña asintió y se sentó en un banco cercano. Alejandro tomó un profundo respiro antes de comenzar. «Quiero que sepas que estoy haciendo todo lo posible para encontrar a tu mamá y asegurarnos de que estés a salvo. Pero también hay algo que debo decirte, algo importante». María lo miró con curiosidad, esperando que continuara. «Creo que tu mamá y yo tuvimos una conexión en el pasado, y por eso creo que puede haber algo más entre nosotros. Quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti». María parpadeó, procesando sus palabras, aunque no entendía del todo lo que Alejandro intentaba decir. Su sinceridad le transmitía confianza. «Gracias, señor Montes. Sé que siempre me cuida, y eso me hace sentir segura», respondió, esbozando una sonrisa tímida. Alejandro sintió un alivio momentáneo al escucharla. Aunque sabía que aún faltaban piezas importantes en el rompecabezas, esa noche, mientras la mansión se sumía en el silencio, Alejandro revisaba nuevamente las pruebas y los documentos. Sabía que el camino hacia la verdad estaba lleno de obstáculos, pero estaba decidido a seguir adelante. El peligro seguía latente, pero Alejandro sentía que había dado un paso crucial al confrontar a Rubén y reforzar la seguridad de María. Con cada acción, se acercaba más a la verdad que había sido enterrada por años. La mansión Montes estaba en un estado de constante alerta. Alejandro había reforzado las medidas de seguridad, pero la tensión seguía en el aire. María, aunque trataba de mantener su espíritu alegre, comenzaba a notar el cambio en el ambiente. Alejandro, por su parte, sentía que el peligro se acercaba más con cada paso que daba hacia la verdad. Esa mañana, el investigador privado lo llamó con noticias preocupantes. «Señor Montes, hemos confirmado que las personas asociadas con Rubén están planeando un movimiento. Creen que María puede ser clave para recuperar las deudas que su hermano no ha pagado. La situación es delicada». Alejandro apretó el teléfono con fuerza, su voz cargada de determinación. «Haz todo lo necesario para neutralizarlos. No permitiré que se acerquen a ella. Estamos trabajando en ello, pero necesito que esté preparado. Esto podría escalar rápidamente», advirtió el investigador antes de colgar. Alejandro permaneció en silencio por un momento, mirando por la ventana hacia los jardines donde María jugaba. Su mente estaba llena de pensamientos oscuros, pero sabía que no podía dejarse consumir por ellos. María dependía de él. Esa tarde, mientras Alejandro revisaba documentos en su despacho, un ruido repentino en la entrada de la mansión lo hizo levantarse de golpe. Felipe entró corriendo, su rostro pálido. «Señor Montes, hay intrusos en la propiedad. Los guardias están intentando detenerlos, pero parecen estar armados». El corazón de Alejandro se aceleró. Su primera reacción fue asegurarse de que María estuviera a salvo. «¿Dónde está María?», preguntó con urgencia. «Está en su habitación con la señora Isabela. Los guardias están vigilando esa área», respondió Felipe. Alejandro asintió.
y salió rápidamente hacia la planta superior. Encontró a María y a su madre juntas, con Isabela tratando de mantener a la niña tranquila mientras el caos se desataba fuera de la mansión. «María, ven conmigo, te llevaremos a un lugar seguro», dijo Alejandro, tomando a la niña en sus brazos. Isabela, aunque débil, asintió. «Cuídala, Alejandro, yo estaré bien aquí». Alejandro dejó a su madre con Felipe y llevó a María a una habitación oculta en la planta baja, una sala que solía usarse como bodega pero que ahora estaba equipada como un refugio de emergencia. Cerró la puerta con llave y se aseguró de que María estuviera tranquila. «¿Qué está pasando, señor Montes?», preguntó María, con lágrimas en los ojos. «Son solo unas personas que están causando problemas, pero no te preocupes. Estás a salvo aquí conmigo», dijo Alejandro, tratando de sonar calmado. María asintió, aunque su rostro reflejaba el miedo que sentía. Mientras tanto, afuera, los guardias de seguridad luchaban por controlar la situación. Los intrusos, claramente profesionales, estaban decididos a entrar. Los disparos resonaban en la propiedad, rompiendo la tranquilidad habitual de la mansión. Alejandro tomó su teléfono y llamó al investigador. «Necesito refuerzos inmediatamente. Están intentando entrar a la mansión. Ya enviamos un equipo. Llegarán en minutos. Manténgase donde está», respondió el investigador. Alejandro colgó y miró a María, que se había acurrucado en una esquina de la sala. Se arrodilló frente a ella, colocando una mano en su hombro. «No voy a dejar que te pase nada. ¿Me escuchas? Te lo prometo». María lo miró con lágrimas en los ojos y asintió lentamente. Los minutos parecieron horas. Alejandro escuchaba el caos afuera, esperando que los refuerzos llegaran antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, el sonido de vehículos acercándose y órdenes dadas por altavoces indicaron que la situación estaba bajo control. Unos golpes suaves en la puerta lo hicieron levantarse. Era Felipe, que había venido a buscarlo. «Señor Montes, los refuerzos llegaron y los intrusos fueron detenidos. Todo está bajo control ahora». Alejandro suspiró con alivio y ayudó a María a levantarse. «¿Ves? Te dije que todo estaría bien», dijo, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. María lo abrazó con fuerza, su pequeño cuerpo temblando contra el de Alejandro. «Gracias, señor Montes. Siempre me cuida». Alejandro sintió que sus palabras resonaban profundamente en él. Había jurado protegerla, y lo había cumplido, pero sabía que el peligro aún no había desaparecido por completo. Esa noche, mientras María dormía, Alejandro se sentó en su despacho, revisando los informes de seguridad. Los intrusos habían confesado que Rubén los había contactado, aunque él insistió en que no tenía control sobre ellos. Alejandro sabía que su hermano estaba hundido hasta el cuello, pero también sabía que no podía permitir que María sufriera las consecuencias. Miró el collar sobre su escritorio y las cartas que Ana había escrito. Sabía que el enfrentamiento final estaba cerca, y con él, las respuestas que tanto había buscado. Pero también sabía que cada decisión que tomara tendría un costo emocional. Por primera vez en años, Alejandro sintió miedo, no por él, sino por María, que ya había sufrido demasiado. Cerró los ojos y respiró profundamente. «Esto aún no termina», murmuró, decidido a protegerla a toda costa. La mañana siguiente amaneció con un aire tenso en la mansión Montes. Alejandro sabía que ya no podía prolongar más el enfrentamiento con Rubén. Las confesiones de los intrusos y las pruebas recopiladas confirmaban lo que temía. Su hermano estaba involucrado mucho más profundamente en el peligro que acechaba a María. No podía permitir que esa amenaza continuara. Alejandro llamó a Rubén temprano, su voz fría y controlada. «Ven a la mansión ahora mismo. No voy a tolerar más tus juegos». «Otra vez con lo mismo, Alejandro. Ya te dije todo lo que tenía que decir», respondió Rubén con irritación. «No estoy pidiendo, Rubén. Estoy exigiendo. Si no vienes ahora, haré público todo lo que sé sobre tus deudas y tus tratos. Decide cómo quieres que termine esto», dijo Alejandro antes de colgar. Sabía que Rubén no tenía otra opción. Pocos minutos después, llegó a la mansión con una mezcla de enojo y resignación. Alejandro lo recibió en el despacho, su mirada fija en su hermano. «Siéntate, Rubén», ordenó, señalando una silla frente a su escritorio. «¿Qué quieres ahora? Ya no hay nada más que puedas sacarme», dijo Rubén con un tono desafiante. Alejandro tomó un sobre de su escritorio y lo arrojó frente a su hermano. «Nada más»,
Estos son los testimonios de los hombres que enviaste anoche. Admitieron que tú les diste información sobre María y que los contrataste para presionarme. ¿Sigues negándolo? Rubén se tensó, su rostro pálido por la sorpresa. Yo no quería que llegara tan lejos. Solo necesitaba que me ayudaran a salir del problema. No pensé que fueran a... Comenzó a balbucear. No pensaste, lo interrumpió Alejandro, golpeando la mesa con el puño. Es una niña. Rubén, inocente. ¿Cómo pudiste poner su vida en peligro solo por salvarte a ti mismo? Rubén desvió la mirada, incapaz de sostener la intensidad de la ira de su hermano. Lo siento. No sabía qué más hacer. Estaba acorralado, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Alejandro respiró profundamente, tratando de controlar su enojo. Tus disculpas no cambian nada, Rubén. Lo que hiciste es imperdonable, pero no voy a permitir que destruyas lo único bueno que ha llegado a mi vida en años. Rubén levantó la mirada, sorprendido por la intensidad en las palabras de Alejandro. ¿Qué vas a hacer conmigo?, preguntó, su tono lleno de temor. Primero, vas a enfrentar las consecuencias legales. No voy a protegerte más. Segundo, vas a confesar todo a las autoridades, incluyendo quiénes son tus contactos y cómo estuvieron involucrados. Y por último, te aseguras de que nunca vuelvan a acercarse a María. Rubén intentó protestar, pero Alejandro no le dio oportunidad. Esta es tu última oportunidad de redimirte, Rubén. Si no haces esto, me aseguraré de que no tengas dónde esconderte, dijo con un tono que no admitía discusión. Más tarde, Alejandro acompañó a Rubén a la estación de policía, donde su hermano hizo una declaración completa. Aunque las autoridades tomaron cartas en el asunto, Alejandro sabía que la verdadera batalla aún no había terminado. Ahora tenía que concentrarse en lo que realmente importaba. María, al regresar a la mansión, encontró a la niña en el jardín, regando las flores con cuidado. Su inocencia y alegría contrastaban con la oscuridad que Alejandro acababa de enfrentar. María, la llamó suavemente. La niña giró y corrió hacia él, dejando caer la regadera en el camino. Señor Montes, ¿todo está bien?, preguntó. Con una mezcla de curiosidad y preocupación, Alejandro se arrodilló frente a ella, colocándole las manos en los hombros. Sí, pequeña, todo está bien ahora, pero hay algo que necesito decirte. María lo miró fijamente, esperando. He descubierto muchas cosas sobre tu mamá y lo que pasó con ella, y también sobre nosotros. María, creo que soy tu papá. Las palabras de Alejandro resonaron en el aire. María lo miró con los ojos muy abiertos, su expresión pasando de sorpresa a incredulidad. ¿De verdad? ¿Usted es mi papá?, preguntó, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Alejandro asintió, su propia voz quebrándose por la emoción. Sí, María, creo que siempre lo supe en mi corazón, pero ahora estoy seguro, y prometo que nunca más estarás sola. María lo abrazó con fuerza, sus pequeños brazos rodeándolo mientras las lágrimas caían libremente por su rostro. Siempre soñé con tener a mi papá de vuelta. Gracias, señor Montes. Gracias por encontrarme. Alejandro cerró los ojos, abrazándola con todo el amor que había reprimido durante años. Por primera vez, sintió que estaba completo. Esa noche, mientras María dormía, Alejandro revisó por última vez los documentos y pruebas que habían llegado a esa revelación. Sabía que el camino para reconstruir lo que se había perdido sería largo, pero también sabía que tenía una nueva razón para seguir adelante. Mirando el collar sobre su escritorio, Alejandro murmuró: Ana, si puedes escucharme, prometo cuidar de nuestra hija. Ella nunca estará sola otra vez. Con esa promesa en su corazón, Alejandro apagó las luces del despacho, listo para enfrentar lo que viniera. Ahora, su prioridad era construir un futuro lleno de amor y esperanza para María, sin importar las sombras del pasado. Los días posteriores al enfrentamiento con Rubén marcaron un cambio radical en la vida de Alejandro. La tensión que había impregnado la mansión Montes parecía disiparse lentamente. Pero Alejandro sabía que no podía bajar la guardia. Había promesas que cumplir, verdades que enfrentar y heridas que sanar. Sobre todo, sabía que María merecía respuestas y una familia completa. Esa mañana, mientras revisaba papeles en su despacho, recibió una llamada del investigador privado. El tono al otro lado del teléfono era serio, pero con un dejo de esperanza. Señor Montes,
He encontrado algo importante. Hay una pista sobre el paradero de Ana. Parece que está viva, dijo el detective, dejando que las palabras llenaran el silencio. Alejandro sintió que el aire se volvía pesado. Durante semanas había asumido que Ana podría estar muerta, pero esta noticia reavivó una mezcla de esperanza y temor. ¿Dónde está?, preguntó con firmeza. En un hospital en un pequeño pueblo fuera de la ciudad. Fue ingresada hace años tras un accidente grave. Sobrevivió, pero perdió gran parte de su memoria. Ha estado bajo cuidado médico desde entonces, explicó el investigador. Alejandro cerró los ojos, procesando lo que acababa de escuchar. Ana estaba viva, pero las cicatrices de su ausencia seguían frescas en la vida de María y en la suya. Envíame la dirección. Iré de inmediato, dijo antes de colgar. María estaba en el jardín, recogiendo flores con un entusiasmo que hacía que la mansión se sintiera más cálida. Alejandro la observó desde la distancia antes de acercarse. María, necesito salir por un tiempo. Es algo importante, pero volveré pronto. Felipe estará aquí contigo todo el tiempo. ¿De acuerdo?, dijo, arrodillándose para hablar con ella al nivel de sus ojos. ¿Es sobre mi mamá?, preguntó María con una mezcla de curiosidad y esperanza. Alejandro dudó por un momento antes de asentir. Sí, pequeña, estoy más cerca de encontrarla, y cuando lo haga te lo haré saber primero. María lo abrazó con fuerza. Gracias, señor Montes, siempre me cuida, murmuró. Alejandro sintió el peso de la responsabilidad, pero también la determinación de cumplir su promesa. Subió a su auto y partió hacia el pequeño hospital donde lo esperaba el próximo capítulo de esta historia. El hospital era modesto, con paredes desgastadas y un ambiente tranquilo. Una enfermera lo guió hasta una habitación en el segundo piso. Alejandro entró con el corazón acelerado. Allí, sentada junto a la ventana, estaba Ana. Aunque los años habían dejado marcas en su rostro, su esencia seguía intacta. «Ana», murmuró Alejandro, sintiendo cómo las emociones se apoderaban de él. Ella giró lentamente, sus ojos estudiándolo con curiosidad. Por un momento, la falta de reconocimiento en su mirada lo llenó de temor, pero entonces, algo pareció encenderse en ella. «¿Alejandro?», preguntó, su voz suave pero llena de emoción contenida. Él asintió, incapaz de contener las lágrimas que rodaban por su rostro. «Soy yo, Ana. Te he buscado durante tanto tiempo». Ana lo miró en silencio, antes de extender una mano temblorosa hacia él. Alejandro se acercó y la tomó con cuidado, sintiendo la calidez que había temido perder para siempre. «Pensé que nunca volvería a verte», dijo Ana, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Te fallé, Ana, pero estoy aquí ahora, y haré todo lo que esté en mi poder para enmendar lo que ocurrió. María, nuestra hija, está esperándote». El nombre de María hizo que los ojos de Ana se llenaran de una mezcla de dolor y esperanza. «María, ¿está viva? ¿Está bien?», preguntó con urgencia. «Sí, Ana, está bien. Está conmigo en casa. Ha estado esperando este momento sin siquiera saberlo». Ana comenzó a llorar, y Alejandro la abrazó. Ese instante fue una mezcla de dolor, redención y una promesa silenciosa de reconstruir lo que el tiempo y los errores habían desmoronado. El viaje de regreso a la mansión fue silencioso, pero lleno de significado. Ana observaba el paisaje desde la ventana, mientras Alejandro conducía, su mente ocupada con los fragmentos de la historia que aún necesitaban conectarse. Cuando llegaron, María estaba jugando en el jardín, rodeada de flores que había recogido durante el día. «María», llamó Alejandro bajando del auto y acercándose a la niña. Ella se giró al escuchar su voz y corrió hacia él, deteniéndose al notar a Ana. «¿Quién es ella?», preguntó María, con los ojos llenos de curiosidad. Ana dio un paso hacia adelante, sus manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. «Hola, pequeña, soy tu mamá», dijo Ana, su voz quebrada por la emoción. María la miró con incredulidad por un momento, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Luego, corrió hacia Ana y la abrazó con todas sus fuerzas. «Mamá, te estuve esperando tanto tiempo», dijo María, llorando mientras se aferraba a Ana. Ana la envolvió en sus brazos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. «Nunca quise dejarte, mi amor, pero ahora estoy aquí, y nunca más nos separaremos». Alejandro observó la escena con el corazón lleno de emociones encontradas.
había trabajado incansablemente para llegar a este momento, y verlo finalmente realizado le dio un sentido de paz que no había sentido en años. Esa noche, la mansión Montes estuvo llena de una calidez que no se había sentido en décadas. Ana y María compartieron risas y recuerdos, mientras Alejandro las observaba, sintiéndose completo por primera vez. Sin embargo, sabía que aún quedaban pasos por dar, había heridas que sanar y un futuro que construir juntos. Al final del día, mientras María dormía abrazada a Ana, Alejandro se sentó en el borde de la cama, sosteniendo el collar que había unido todas las piezas de esta historia. Ana, María, ustedes son mi familia. Prometo protegerlas y asegurarme de que tengamos el futuro que ambas merecen. Esa noche, la mansión Montes dejó de ser un símbolo de soledad y poder. Se había transformado en un hogar lleno de amor, redención y esperanza. El amanecer en la mansión Montes llegó con una luz especial, como si el sol mismo celebrara el nuevo comienzo de la familia. Alejandro, Ana y María compartieron el desayuno en el comedor principal, un momento que habría sido impensable semanas atrás. Las risas de María llenaban la habitación, mientras Ana la escuchaba con atención, todavía maravillada por la conexión que estaban formando. Aunque el ambiente estaba lleno de amor y esperanza, Alejandro sabía que aún había cabos sueltos que ataban el pasado. Rubén, las deudas y las personas peligrosas con las que se había involucrado representaban una sombra que aún debía disipar. Alejandro decidió que ese sería el día en que cerraría definitivamente ese capítulo oscuro. Después del desayuno, llevó a Ana y María a los jardines. Quiero que pasen el día juntas aquí. Estaré ocupado unas horas, pero cuando regrese, quiero que celebremos este nuevo comienzo como una familia, dijo Alejandro con una sonrisa sincera. Ana lo miró con preocupación. ¿Estás seguro de que todo está bien? ¿Has estado inquieto estos días? Alejandro le tomó la mano y la apretó suavemente. Todo estará bien, Ana. Solo necesito asegurarme de que nada vuelva a amenazar nuestra felicidad. María lo abrazó con fuerza antes de que él se marchara. Vuelva pronto, señor Montes. Lo estaremos esperando. Alejandro sonrió y salió de la mansión con una determinación que no había sentido en años. Horas más tarde, Alejandro llegó a un club privado donde sabía que encontraría a Rubén. Su hermano estaba sentado en una mesa del fondo, acompañado por dos hombres que claramente no eran amigos. Alejandro reconoció sus rostros de las investigaciones. Eran los acreedores peligrosos de Rubén. Al entrar, Alejandro llamó la atención de todos con su presencia. Su postura firme y su mirada decidida dejaron claro que no estaba allí para negociar. Se acercó a la mesa de Rubén y tomó asiento sin ser invitado. «Señores, hoy terminamos con esto», dijo Alejandro, sacando un cheque de su portafolio y colocándolo sobre la mesa. «Aquí está el dinero que mi hermano les debe. Lo pagué porque quiero que esta situación termine de una vez por todas». Los hombres lo miraron con interés, aunque uno de ellos sonrió con burla. «Muy noble de su parte, señor Montes, pero el dinero no siempre resuelve todo. Nos gusta asegurarnos de que nuestros socios aprendan la lección». Alejandro se inclinó hacia ellos, su voz baja pero cargada de autoridad. «Si buscan problemas, los tendrán conmigo. Mi hermano es un irresponsable, pero no voy a permitir que su estupidez afecte a mi familia. Esto termina hoy, y ustedes se irán con su dinero. Si vuelvo a saber de ustedes». No les gustará mi respuesta. Los hombres intercambiaron miradas antes de tomar el cheque. Uno de ellos se encogió de hombros y guardó el papel en su bolsillo. «Parece que su punto está claro, señor Montes. Aceptamos el trato». Sin decir más, los hombres se levantaron y se marcharon. Alejandro se volvió hacia Rubén, que había permanecido en silencio durante toda la interacción. «Esto no te absuelve de lo que hiciste, Rubén. Ahora que tus deudas están saldadas, quiero que desaparezcas. Aléjate de mi familia y de mi vida. No te daré otra oportunidad». Rubén asintió lentamente, derrotado. «Lo siento, Alejandro. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Tus disculpas no son suficientes. Espero que uses esta oportunidad para rehacer tu vida de una manera digna. Pero no me busques de nuevo», dijo Alejandro, antes de levantarse y salir. De regreso en la mansión, Alejandro sintió un peso levantarse de sus hombros. Por primera vez en años, el camino hacia el futuro se veía claro. Encontró a Ana y María en el jardín, jugando entre las flores. «Papá», gritó María,
corriendo hacia él y abrazándolo con fuerza. Ana se acercó, observándolo con una mezcla de alivio y amor. ¿Todo está resuelto?, preguntó. Alejandro asintió, tomando la mano de Ana y mirando a María con una sonrisa. Sí, todo está resuelto. Ahora podemos empezar de nuevo, sin sombras del pasado. Esa noche, Alejandro organizó una cena especial en el comedor principal. Había música suave, velas encendidas y una mesa llena de los platos favoritos de María. Mientras comían, Ana compartió historias de su juventud, y María escuchaba con ojos llenos de asombro. «Quiero hacer un brindis», dijo Alejandro, levantando su copa, «por Ana, por María y por la familia que hemos encontrado. Este es un nuevo comienzo, y prometo que siempre estaré aquí para ustedes». Ana y María levantaron sus copas, Ana con lágrimas en los ojos y María con una sonrisa brillante, y brindaron juntos, sellando un pacto de amor y esperanza. Con el tiempo, la mansión Montes dejó de ser un símbolo de poder y soledad. Alejandro transformó una parte de la propiedad en un hogar para niños necesitados. Inspirado por la fortaleza y el espíritu de María, Ana, mientras tanto, recuperó gradualmente su memoria y comenzó a trabajar con Alejandro en iniciativas comunitarias. María creció rodeada de amor, con un padre y una madre que la apoyaban en cada paso de su camino. Su historia, marcada por el dolor y la redención, se convirtió en un faro de esperanza para todos los que la conocían. En el corazón de la mansión, una fotografía de los tres juntos adornaba la sala principal. Era un recordatorio constante de que, incluso en las circunstancias más oscuras, el amor y la familia podían iluminar el camino hacia un futuro mejor.